Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de la importancia y la relevancia que tiene el trabajo que se realiza en las unidades de cuidado intensivo en el manejo, abordaje y recuperación de vida de los pacientes en condiciones críticas. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con todo el contenido de esta semana. No se vayan. Nosotros le damos servicio directo a los pacientes críticos, los pacientes que necesitan tener de manera constante controlado su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su frecuencia respiratoria, pacientes que necesitan ser colocados en ventilación mecánica, pacientes que por sus trastornos graves necesitan una corrección constante de los electrolitos, del sodio, del potasio, que necesitan ser asistidos porque están infectados gravemente y hay que tratar de controlar y revertir la infección que poseen los pacientes. Y por igual a la vez necesitamos llevar el control desde lo nutricional, que pudiera verse lo más simple, pero es tan importante como el controlar la enfermedad como tal, como a la vez el monitoreo neurológico de los pacientes que son llevados a neurocirugía y los pacientes, como les decía, de trasplante hepático, que es fundamental como programa pionero en nuestro hospital. Gracias por continuar con nosotros en el programa Vivir en Salud. En este bloque vamos a conversar con la doctora Pura Enríquez. Ella es cardióloga intensivista del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, buenos días. Vamos a conversar acerca de los pacientes que requieren un cuidado intensivo a nivel cardiológico. Los pacientes usualmente que van a la unidad cardiovascular son aquellos que han hecho un infarto al corazón sobre todo. Son los pacientes que presentan dolor en el pecho y que se ha ocluido las coronarias, que son las arterias que le llevan sangre al corazón. También tenemos pacientes, sobre todo que están en estado crítico, que están en falla cardíaca porque el corazón se ha puesto grande y ya no funciona adecuadamente, o simple y sencillamente aquellos pacientes que se están investigando porque han hecho o dolor en el pecho, no se sabe cuál es el origen, o han perdido el conocimiento, que es lo que se llama un síncope, y se quiere saber si hay un origen cardiovascular y es el paciente al que hay que vigilarlo de forma cercana, ver qué está ocurriendo. Ahora que usted menciona vigilarlo de manera cercana, ¿cómo está compuesta una unidad de cuidados intensivos a nivel cardiovascular? ¿Qué tipo de equipos tiene? Tanto equipos técnicos como equipos de personal de salud. Bien, nuestra unidad está compuesta, somos 6 cardiólogos intensivistas que estamos todo el día pendiente de los pacientes y tenemos un equipo de aproximadamente 20 enfermeras que se ocupan del cuidado integral del paciente. Llega al paciente, hay monitores porque debemos ver de manera continua cómo andan los niveles de tensión arterial, cómo anda la frecuencia cardíaca, si el paciente presenta una arritmia, que es una aceleración del ritmo del corazón y debemos rápidamente actuar para corregirla porque de eso depende la vida del paciente. Entonces tenemos algunos pacientes que necesitan asistencia ventilatoria, lo que se llama un ventilador, deben ser intubados para mejorar la condición de ese paciente y luego que puedan irse a su casa. En sentido general, no es solamente el equipo personal médico, tenemos los médicos, la enfermera, los auxiliares de enfermería que nos ayudan también con los pacientes, está el laboratorio, está el equipamiento desde el punto de vista rayos X, más todo el
equipamiento para uno poder darse cuenta si existe alguna anomalía en ese paciente. Por ejemplo, si los niveles de tensión arterial están muy elevados, qué debemos hacer para corregirlo, si el paciente refiere que se siente mareado y pensamos porque es diabético, que los niveles de glicemia han bajado, pues tenemos todo el equipamiento necesario para poder darle asistencia de manera rápida y correcta a ese paciente. Usted mencionaba anteriormente el infarto. ¿Cuáles serían esas señales de alarma que quizá podemos nosotros ver en la casa de que un familiar, alguien querido, necesita llegar urgentemente a una unidad de cuidados intensivos? Cada vez estamos más educados. A las personas les sigue preocupando el dolor en el pecho, que es el síntoma cardinal principal del infarto al miocardio, pero los pacientes pueden tener una sensación como de un nudo en la garganta, sensación de falta de aire, sudoración profusa, y todos esos son signos que cuando se acompañan de esa sensación como de un peso, como que tienes un camión en el pecho, te indican que hay un problema y que debes recurrir rápidamente a la emergencia, y que eso va a necesitar el que seas evaluado y observado en una unidad de cuidados intensivos para descartar el que sea algo simple o que sea algo tan grave como un infarto. ¿Qué tan importantes son los primeros minutos de atención de un paciente de este tipo? Vitales. Vitales. El tiempo es miocardio, decimos en cardiología. ¿Qué significa eso? Que si usted ha hecho un infarto, está teniendo un infarto, mientras más rápido usted llegue al hospital, a la emergencia y a la unidad de cuidados intensivos, mayor posibilidad usted va a tener de que su corazón quede en buenas condiciones, de que esa arteria podamos abrirla, esa coronaria, y que se pueda mantener el flujo que lleva sangre hacia el corazón. Doctora, pacientes infartados, pacientes que han tenido situaciones de salud a nivel cardiovascular, ¿cuál debe ser su estilo de vida? ¿Cuál debe ser la recomendación que ustedes como médicos le indican a la población de este tipo, en sentido general? Pues es lo que vivimos insistiendo siempre sobre lo que es modificación del estilo de vida, el comer sano, el hacer ejercicios, el no fumar, el mantener un peso adecuado, evitar la sal, el uso moderado de alcohol. Evidentemente las drogas son prohibidas. Todas esas modificaciones en el estilo de vida, en cuando uno reduce el nivel de estrés, porque en la vida moderna es muy difícil eliminarlo, hacen que uno pueda reducir la mortalidad en los pacientes cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el mundo. Ya después que se ha hecho un infarto, entonces es obligatorio el que tienes que cuidarte y que tienes que hacer modificación del estilo de vida. Por eso insistimos tanto en que esas modificaciones debemos hacerlas antes de tener un evento cardiovascular. Si nosotros, no hay edad para comenzar desde niños, pero ya comienzan los 20 años, hacemos las modificaciones del lugar, hacemos ejercicio, comemos sano, bajito de sal, sin grasa, muchos vegetales, ensaladas. Eso va a permitir que nuestra vida cardiovascular sea mejor, nuestra vida en general, porque vamos a poder prevenir enfermedad cardiovascular. Y si hay una enfermedad que es prevenible, es precisamente enfermedad cardiovascular. Importancia del chequeo preventivo, ¿cada qué tiempo debe la persona acudir a su médico? Si usted no tiene ningún factor de riesgo, vamos a decir así, no es hipertenso, no es diabético, no tiene colesterol alto, no fuma, no tiene ninguna historia familiar de alguien que haya muerto antes de los 45 años de un infarto, una evaluación por lo menos una vez al año es lo adecuado, en el que uno pueda a tiempo percatarse de que usted tiene factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que usted haga un evento cardiovascular, ya sea infarto al corazón, infarto cerebral, y que su vida se deteriore y pase a ser lo que nosotros llamamos un inválido. Porque cuando ya usted no puede hacer sus actividades habituales, no puede bañarse, no puede peinarse, no puede ni siquiera comer porque le falta el aire, entonces ya ha ocurrido un evento que se pudo haber evitado.
Claro que sí. Doctora, pues muchísimas gracias por todas Gracias sus por la recomendaciones. Ustedes, amables televidentes, no se vayan porque continuamos con este interesante tema. Ya volvemos. Frifarma presenta. Saludos amigos. Según investigaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, unas 842,000 personas en países de ingresos bajos y medianos mueren cada año como consecuencia de la insalubridad del agua y de un saneamiento e higiene deficientes. Estas muertes representan un 58% del total por diarrea, pero es en gran medida prevenible. La mejora de la calidad del agua, de las instalaciones de saneamiento y de la higiene podría prevenir cada año la muerte de 361,000 menores de edad de los 5 años. Para evitar en usted y su familia enfermedades provenientes de las aguas contaminadas, la OMS aconseja asegurar la utilización de agua limpia para beber y para la higiene personal, mantener constantemente limpias las instalaciones sanitarias y finalmente fomentar conductas preventivas en la familia como el lavado de manos antes y después de comer, lavar los alimentos con agua caliente, así como bañarse y lavarse los dientes con agua potable. Hasta la próxima. Frifarma presentó. En la unidad de hemodinamia de nuestro Hospital General de la Plaza de la Salud podemos dar servicio en diferentes áreas del aspecto cardiovascular. Contamos con hemodinamistas, los cuales se encargan de realizar los cateterismos cardíacos, liberar las arterias obstruidas en el corazón, de colocar marcapasos, para lo cual también se soportan de un electrofisiólogo muy reputado, formado en universidades importantes en el extranjero, en Europa específicamente. También contamos con radiólogos intervencionistas que hacen los diagnósticos de arteriografías cerebrales, de arteriografías periféricas. Contamos con cirujanos vasculares que trabajan con la parte de las arterias periféricas obstruidas, que colocan protectores para evitar que trombos migren desde los miembros inferiores a los pulmones, específicamente el filtro de vena cava inferior, que colocan stent, o sea, dispositivos que desobstruyen arterias periféricas obstruidas. Y contamos inclusive con un servicio de intervención pediátrica para niños que necesiten que se les realicen cateterismos cardíacos, tanto diagnósticos como para recuperarlo de patologías con las cuales nacen, patologías congénitas. Igualmente tenemos la capacidad de realizar intervenciones para corregir defectos cardíacos que antes había que llevar al paciente a cirugía de corazón abierto y ahora lo podemos hacer con un procedimiento intervencionista de hemodinamia, y hasta ahora los resultados nuestros son excelentes y son exitosos. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con el doctor César Gamaliel Matos, quien es cardiólogo intensivista, jefe de la unidad de terapia intensiva y medicina crítica, y con la doctora Eunice Cid, también cardiólogo intensivista, responsable del programa de residencia y formación en la unidad de cuidado intensivo. Gracias por estar por aquí. Gracias por la invitación. Bueno, al inicio del programa hablamos de la importancia que tiene el trabajo que realizan ustedes en las unidades de cuidado intensivo, en el abordaje, en el manejo y en el sostenimiento de vida de los pacientes en condiciones críticas. Doctor Matos, ¿qué es la unidad de cuidado intensivo? Bien, el Departamento de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de este Hospital General de la Plaza de la Salud funciona en 3 segmentos.
tenemos la unidad de cuidados intensivos polivalente, en la cual vemos la generalidad de los pacientes, excepto los pacientes cardiovasculares puros, entiéndase cirugía cardíaca, cardiotorácica y los pacientes complejos cardiovasculares. Correcto. Tenemos la unidad de cuidados intensivos cardiovascular, que ya la doctora Pura Enrique explicó ampliamente sobre su composición y lo que se hace en la misma, y la unidad de hemodinamia, donde se intervienen los pacientes que tienen enfermedades complejas cardiovasculares, sobre todo infarto agudo del miocardio, arritmias cardíacas y colocación de marcapasos. Pasando específicamente a la unidad de cuidados intensivos polivalente, ¿cuál es la importancia que reviste para un hospital de alta complejidad, como es el Hospital General de la Plaza de la Salud, el trabajo que ustedes realizan? Fundamentalmente la unidad de cuidados intensivos polivalente funciona como el soporte en el cual se sustentan prácticamente todas las demás especialidades del hospital, porque la unidad de cuidados intensivos polivalente le da respuesta a las complicaciones que pudiesen acontecer ante cualquier procedimiento, por más sencillo que se presente en el hospital. Un ejemplo pudiera ser que una cirugía que entra planificada para 2 horas, 3 horas, y en la apertura del paciente se encuentran complicaciones no esperadas. Ese paciente originalmente no iba a una unidad de cuidados intensivos, pero ante la complicación necesita los cuidados directos, los cuidados de atención crítica, y la unidad de cuidados intensivos polivalente está en ese contexto preparada para dar respuesta a ese paciente. Y ni hablar de la emergencia, de los pacientes politraumatizados, de los pacientes con eventos vasculocerebrales, a los cuales hay que llevarlos urgentemente a cirugía para poder disminuir el daño que tienen los pacientes por la complejidad del problema que se les presentan. Y así hablar de enfermedades metabólicas como la diabetes descompensada, como las infecciones severas, el shock séptico, e inclusive enfermedades cardiovasculares como el síndrome coronario agudo, como las arritmias, que en un momento determinado la unidad cardiovascular puede estar llena y la unidad polivalente está en capacidad de dar el servicio para poder resolver el problema que se presenta en un paciente determinado cardiovascular. Doctora Cid, ¿cómo abordan ustedes en el día a día la composición del trabajo médico, enfermera, técnicos, auxiliares dentro de la unidad de cuidado intensivo para el manejo de esas condiciones críticas? En nuestra unidad nosotros contamos con 8 médicos intensivistas formados que están en los diferentes turnos. Junto con ellos trabajan alrededor de 30 enfermeras, es decir, contamos realmente con 2 enfermeras por cada paciente, auxiliares y técnicos y auxiliares de transporte para el manejo y el tratamiento del día a día y el hora a hora de cada uno de esos pacientes. Muy bien. Esas condiciones críticas especiales que usted mencionó, doctor Matos, anteriormente, ¿cómo se hace esa gestión dentro de la unidad de cuidado intensivo en cuanto a espacio físico, en cuanto a personal capacitado específico? ¿Cómo se hace esa coordinación para que los pacientes, acorde a su condición crítica especializada, reciban la atención adecuadamente? Correcto. En la unidad de cuidados intensivos polivalente tenemos un área general, esta consta de 7 camas, y tenemos un área que la consideramos aislamiento, área en la cual son trasladados los pacientes con infecciones severas, pacientes que por su condición extrema de infección que tiene, por la virulencia, por la contaminación que pudiese generarse, se colocan en ese espacio. Ese es un área que trabaja con médicos que no interactúan con los demás pacientes, con enfermeras que no interactúan con los demás pacientes y que se dedican de manera directa a el salvamento, si se puede decir de alguna manera, de estos pacientes. Ya en el área general colocamos a los demás pacientes y dentro de esa área tenemos pacientes que necesitan ser dializados, para lo cual tenemos los dispositivos dentro de la unidad de cuidado intensivo, como las máquinas de diálisis portátil, y tenemos la máquina que le llamamos Prismaflex, que es el dispositivo de terapia de reemplazo renal continuo para los pacientes con tal extremo de gravedad que necesitan ser dializados y porque tienen problemas con la presión arterial, están hipotensos, inestables, con arritmia, necesitan un tipo de diálisis diferente, prolongada,
y este dispositivo lo puede generar. En el país hay pocos unidades de cuidados intensivos que tienen este dispositivo y nosotros estamos en capacidad de brindarle ese tipo de asistencia a los pacientes. Pero ni hablar de los pacientes trasplantados. Todos sabemos que en este país somos pioneros en el trasplante hepático y con un éxito extraordinario de más de un 90%. Y pues para eso también habilitamos el área de aislamiento, porque son pacientes que por su nivel de inmunosupresión tenemos que trabajarlo en esa área. Por igual mencionar que somos el hospital que ha tenido el primer y único trasplante cardíaco exitoso, que fue una interacción, un trabajo mancomunado entre ambas unidades, la cardiovascular y la polivalente, porque la paciente tuvo la característica que no solo tenía dañado el corazón, tenía dañado también el hígado, tenía problemas cerebrales severos por su grado importante de daño cardíaco, y pues nos unimos esfuerzos, tanto los cardiólogos intensivistas como los intensivistas polivalentes, los hepatólogos, los intensivistas de trasplante hepático, para poder sacar a camino a esta paciente, y el mejor ejemplo es que ella está caminando en las calles a 5 años de ese trasplante con un éxito total y totalmente la paciente sana, si podemos decir así. Excelente. Doctora Cid, usted como responsable del programa de formación de médicos especialistas en terapia intensiva y medicina crítica, un aporte a la sociedad dominicana y a los pacientes y a la población en sentido general, el poder disponer de recursos capacitados. ¿Cómo trabajan ustedes? Nosotros contamos actualmente con una residencia de medicina crítica y terapia intensiva en nuestro hospital que ya lleva 5 promociones. Realmente es un trabajo arduo de todo el equipo, de todo el hospital en sentido general, porque aparte de tener la formación dentro de la unidad de cuidado intensivo, contamos con la colaboración de todos los demás especialistas. Nuestra residencia tiene una duración de 3 años, con diferentes módulos que se agotan en esos diferentes periodos y con una rotación fuera del país también, donde cada uno se especializa en una área específica. Muy bien. Doctor Matos, finalmente, ¿cuál sería la recomendación o el mensaje a las diferentes especialidades, a las diferentes instituciones que en un momento determinado ameritan tener disponible la unidad de cuidado intensivo para atención de los pacientes en estas condiciones? Lo fundamental es poder tener el ojo avisor. Poder prevenir que el paciente entre en una escalada descendente que puede ser irreversible. Y para esto están pequeñitos detalles, como son ver unos electrolitos séricos, entiéndase cómo está el sodio, cómo está el potasio del paciente, cómo están los glóbulos blancos, cómo está la respiración del paciente, cómo están los niveles de presión arterial, si el paciente está dando datos de alteración neurológica. Todos esos son tips que deben alertar al médico especialista o no especialista de cualquier área o de cualquier hospital, no importa dónde esté, que deben alertarlo para que sepan que el paciente necesita atención directa, que necesita ser llevado a un área donde existen especialistas en terapia intensiva que pueden darle la respuesta inmediata y acertada para poder evitar que el paciente pueda fallecer o que el paciente termine con una condición irreversible que pueda quedar invalidado. Para eso es necesario que siempre el médico en un área extra cuidados intensivos esté pendiente de los signos y síntomas de alarma que nos dicen que el paciente está empeorando en su condición o que necesita una atención directa en una unidad de cuidados intensivos. Muchísimas gracias, doctor Matos y doctora Cid, por tan valiosa e importante información. Y a ustedes, amables televidentes, por permanecer en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Eunice Cid y con el doctor Gamaliel Matos, quienes son responsables de la unidad de cuidado intensivo y terapia crítica del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de la importancia y la relevancia que tiene el trabajo que se realiza en esta unidad para la sostenibilidad de vida de los pacientes y una mejor condición de recuperación de su situación crítica de salud. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa.
Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que pueden ampliar siempre estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.